saludamos aquí desde la Casa Oikos en San José, Costa Rica, y queremos bendecirles hoy con la palabra de Dios. Es una gran bendición que el Señor nos permite compartir el mensaje de Cristo con todos ustedes. Así que prepare su corazón, alístese y póngase cómodo para escuchar el mensaje que Cristo tiene para su vida en este día. Vamos a estar conversando acerca de la Biblia, de lo maravilloso que es este libro y de la bendición de tener uno en casa. Estoy seguro que todos ustedes tienen un libro de estos en su casa y posiblemente algunos tienen más de uno. Dice el Salmo 19, verso 7, que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, y el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Cuando el salmista está hablando en este salmo, se está refiriendo a los escritos bíblicos de su época, a lo que tenían ellos como Biblia. No existía el Nuevo Testamento cuando él escribe eso, pero era lo que tenían. Esta parte, por decirlo así, la mitad era su Biblia. La palabra Biblia es una palabra plural, significa libros. Y hoy nosotros la hemos hecho como singular, pero esto es una antología donde se encuentran una serie de escritos de diferentes estilos literarios y escritos por diferentes autores en un lapso de tiempo inmensamente grande. Es una colección de libros. Y cuando el salmista está hablando de que la ley de Jehová es perfecta, se está refiriendo a esa parte de ese libro, que ahora nosotros la tenemos toda, pero está hablando de lo que el Señor nos enseña a nosotros a través de su palabra es perfecto. Y lo que el Señor nos enseña a través de esta palabra es fiel, nos hace sabios. Hace sabio a la persona sencilla. Si usted quiere ser más inteligente, más sabio, debe leer este libro. Debe buscar la sabiduría de Dios que está escondida, dice en Colosenses, que en Él están escondidos los tesoros de la sabiduría del Señor. Y entonces necesitamos buscar, acercarnos a este libro con humildad, porque aquí está la sabiduría de Dios para el sencillo. Qué triste se hubiese dicho ahí que el testimonio de Jehová es fiel para los que han sacado un título universitario, porque muchos estarían fuera, muchos no podrían entonces entender. Cuando uno lee libros de algunas materias especializadas, si usted va a leer un libro de medicina y nunca ha estudiado medicina, pues es complicado, porque primero no le queda a uno nada, solo nombres químicos, números, fórmulas, y nada se entiende. Los libros son hechos para cierto tipo de gente, pero este libro fue dado por Dios para el pueblo, para usted y para mí. Y gracias al Señor. Y quiero que vea conmigo un pasaje que está en Deuteronomio capítulo 14, porque este pasaje tiene instrucciones para los reyes de Israel. No había reyes todavía, pero Dios da instrucciones para aquellos que en algún momento iban a gobernar su pueblo. Instrucciones para los reyes que hoy nos pueden servir a nosotros. Y dice Deuteronomio 14, del verso 18 y 19. ¿Lo tienen? Dice así: y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí, ¿qué? En un libro una copia de esta ley. Cuando vayan a tener un rey, y el rey sea nombrado y se siente en el trono, en su reino, entonces el rey debe escribir una copia de este libro para él, del original, que está al cuidado de los sacerdotes levitas, que ahí lo tenían ellos. Y dice que entonces el rey, verso 19, Deuteronomio 17, 14, ahora estamos en el versículo 19, les dije mal la cita. Bueno, entonces me devuelvo. Deuteronomio 17, versículo 18, dice: y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley. Cuando nombrasen un rey, y el rey iba ya a tomar posición del gobierno, él se iba a sentar en su trono y debía de escribir una copia de esa ley para él. Y dice que verso 19, y lo tendrá ¿dónde? Consigo. Y leerá ¿cuándo? Todos los días de su vida. ¿Para qué? Para que aprenda
a tener temor de Jehová su Dios. ¿Y para qué más? Para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos. ¿Y para qué más? Para ponerlos por obra. Porque nada sirve leer y no practicar. Entonces vean qué interesante, cuando muchos años antes de que hubiese rey, el Señor les estaba dando instrucciones al pueblo cómo debía actuar el rey cuando ellos fuesen a nombrar un rey. Y recuerden, el primer rey de Israel fue Saúl, muchos años después. Entonces el rey tenía que hacer una copia de este libro, tenerla siempre cerca de él, leerla todos los días. Y así iba a aprender a tener temor de Dios. Y también así él iba a poder obedecer todo lo que ahí estaba aprendiendo y lo iba a poner en práctica. Y eso no es solo para los reyes, eso es para nosotros hoy. Cada vez que usted inicia un nuevo proyecto de vida, cada vez que usted emprende un nuevo trabajo, deberíamos de tener en el escritorio de la oficina una Biblia, en el carro una Biblia, en su trabajo debería usted tener una Biblia. Si el rey la debía de tener siempre consigo, leerla todos los días para aprender a ser temeroso de Dios, para guardar lo que ella dice y obedecerlo. Nosotros también. Y yo sé que la mayoría de ustedes tienen más de una Biblia. Yo tengo un montón, no les puedo decir cuántas, pero yo tengo un montón de Biblias. No me pongo a contarlas, pero entre todas ellas tengo una que es muy especial, que es la Biblia que fue de mi papá. Pero sabe, hermanos, hoy no tenemos que hacer una copia a mano nosotros. Imagínense si tuviésemos que hacer una copia a mano, como eran aquellos días, que ni siquiera había papel. Hoy nosotros vamos a sociedades bíblicas, están en oferta este mes, valga la publicidad. Vamos a sociedades bíblicas, buscamos una Biblia a nuestro gusto. Los jóvenes buscan una juvenil, los conservadores buscamos la negra con rojo, que es manuda. Y entonces cada quien busca la Biblia que le gusta, letra grande, letra gigante, letra chiquita, como sea, de tapa dura, tapa suave. Tenemos tantas variedades de Biblias. Y sin embargo, a veces este libro es tan descuidado por nosotros. No tenemos una Biblia a mano, a veces. Quisiéramos. Tenemos que esperar a alguien metidos en el carro una hora. ¿Qué hago? Y ahí pongo ahí la que pega un rato. Pongo una emisora cristiana para oír música. Y a veces ni siquiera cristiana. Necesitamos tener este libro consigo. Bueno, si lo anda en el celular, entonces hay esa opción de leerlo ahí. Pero es importante acercarnos a este libro. Entonces, la pregunta es que nosotros debemos hacernos, es que ¿es importante leer la Biblia para mí? Y la respuesta debe ser sí. Sí es importante leer este libro para nosotros. ¿Sabe por qué es importante? Porque en este libro encontramos dirección. En este libro encontramos dirección. Dice el Salmo 37, 23. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. El Señor ordena nuestros pasos y también le hace un check a nuestro camino. ¿Sabe por qué a veces el Señor tiene que hacerle una X a nuestro camino? Porque no hemos consultado con Él en su palabra. Entonces andamos caminando por donde querramos. No se nos ocurre pensar que en la de menos lo que yo estoy haciendo, a lo que me dedico o lo que hago, a Dios no le agrada. Y espero que el Señor apruebe mi camino, pero no todo el Señor le pone un check. Es Él quien ordena los pasos, y por eso es que tenemos que venir aquí a pedirle al Señor que me dé luz para aprender a dirigirme en Él. Dice el Salmo 119, un versículo que aprendimos de niños todos: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Sabe que la lámpara en los hogares hebreos del Antiguo Testamento, y bueno, muchos tiempos después también, era un elemento fundamental en las casas. La lámpara en los hogares, se dice que los hogares de aquellos días no eran como los nuestros, con grandes ventanales, con mucha luz, bien ventilados.
Eran lugares bajos, oscuros, a veces con una sola puerta. Y tenía suerte si tenía ventanas. Eran lugares oscuros. Y entonces la luz era muy importante. No existían esas lámparas que tenemos hoy tan lindas que uno las anda jalando con un vidriecito ahí que las protege. Eran lámparas rudimentarias, hechas de barro, algunas de ellas con un mechón que lanzaban mucho humo. Pero en la casa debía de haber siempre al menos una lámpara encendida todo el tiempo. Siempre. No tenían fósforos, no había canfín, no había chispa, no había nada, y para cocinar se ocupaba fuego, y una lámpara siempre debía de permanecer encendida día y noche. Cuando la lámpara se apagaba en una casa, era un símbolo de pobreza, de miseria extrema. No tenemos fuego. Y si no tenían calor, no tenían oportunidad de preparar sus alimentos, corrían peligro dentro de sus hogares de tropezar, de caer. Y cuando en una casa estaba oscura, entonces era una señal de pobreza. Pero cuando el salmista dice, lámpara es a mis pies tu palabra, está diciendo qué importante es tener la luz siempre encendida para que nuestros pies no tropiecen. Cuando la luz de Cristo no alumbra nuestra vida, nuestro corazón, somos pobres. Estamos en miseria. Pegamos por todo lado. Tropezamos una y otra vez porque la luz de Cristo no está alumbrando el camino de mis pies. ¿Y quién es el que ordena mis pasos? Es el Señor. Pero si yo no tengo la luz encendida, si Él no brilla en mi corazón. Entonamos de niños, los que crecimos en la iglesia, entonábamos un canto que decía, mi pequeñita luz no deja de brillar. Entonces cuando voy para la escuela, cuando estamos con mamá en la casa, esa luz de Cristo nunca deja de brillar. Brillará, 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 donde quiera que andemos. Pero sabe, hermanos, si no vamos a esa palabra bendita de Dios, no tendremos luz. No tendremos luz en la vida, tropezaremos. Amamos la luz. Si viene Haset o Elice, no sé qué empresa le proporciona a usted la energía eléctrica en su hogar, pero si usted ve que para un camión de eso frente a su casa, sacan una escalera, se suben al poste y van con unas tenazas a cortarle el cable, ¿qué hace uno? Uno ahí le grita al Señor, un momento, ¿por qué me la van a cortar? Y entonces nos dice, es que no la han pagado. Entonces, ¿qué hace la señora toda preocupada? Porque son las 11 y hay que preparar el almuerzo. Deme un chancecito y ya la pagamos. Vamos a ver. Y sale soplada a la computadora o donde el chino, no sé, donde sea, a pagar. Pero sabe, hermanos, a veces descuidamos esa luz nosotros. Tropezamos porque descuidamos la luz. No estamos en comunión con Dios, no leemos su palabra. Y entonces nuestros pasos empiezan a ser pasos inciertos. Empezamos a tropezar, empezamos a caer en el error. Y dice el profeta Oseas en Oseas 4:6 que el pueblo de Dios es destruido porque le falta luz. O sea, conocimiento. No es un bombillo que uno necesita ahí para que alumbre, es sabiduría, es conocimiento de Dios. Y el pueblo de Dios, está hablando de los hijos de Dios, o sea, del pueblo del Señor de aquellos días, se lastima porque le falta conocimiento, porque no sabe la palabra de Dios. ¿Sabe, hermanos? Hay que guardar ¿dónde? Aquí, en la mente, en el corazón, y también tenerla con nosotros siempre, para aprender de ella, para guardarla, no esperar que el enemigo nos aceche, porque él anda, como dijimos hace 8 días, como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Cuál cristiano está dormido? ¿Cuál cristiano está distraído? Para entonces dar un zarpazo y lastimar y estropear nuestros pasos. La Biblia debemos leerla, sí, porque en ella encontramos dirección. Pero ¿qué más nos ofrece la Biblia? En la Biblia encontramos cosas tan lindas, hermanos. Eso que acaba de decir Rudito es una promesa. Encontramos promesas que nos inspiran. Hace unos días Selenia me preguntó por las promesas de la Biblia, porque alguien le hizo una consulta a ella. Debemos aprender dónde están las promesas, porque están aquí en la Escritura. Hay que buscarlas acá. Promesas de Dios para nuestra vida.
Lo bonito es que a veces queremos saber y apropiarnos de esas promesas, pero toda promesa viene junto con una condición. Y debemos tener eso claro. Y esta mañana quisiera que recordáramos juntos un himno que entonamos, que dice: todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras viva aquí, cerca de su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Esas son las promesas que el Señor Jesús tiene para nosotros. Son promesas que dice San Pablo en 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 20. Dice que todas las promesas de Dios son en Él sí. Todas son sí. No son como nosotros que a veces prometemos y después de algún momento de reflexión nos arrepentimos y decimos: mira, perdóname, te prometí algo, pero no voy a poder cumplirlo, no voy a poder hacerlo. Pero la Biblia no solamente nos da dirección, nos ofrece grandes promesas para nuestra vida. Promesas maravillosas. ¿Sabe que hay una promesa que dice que en Josué, una promesa muy linda que siempre la traigo a mi mente? Dice que el Señor hará prosperar mi camino y que todo me saldrá bien. Qué linda esa promesa, ¿verdad? ¿Cuántos quieren que el Señor haga prosperar su camino y que todo salga bien? Amén. Y ahora, hermano, para lograr eso hay una condición. Porque dice ese versículo, es que le empecé de atrás para adelante, ¿verdad? Empezamos el versículo hacia atrás. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Yo quiero que el Señor, hermanos, anhelo que el Señor me prospere en todo mi camino y que todo me salga bien. Pero a veces no estoy dispuesto. No leo la Biblia en toda una semana, es más, a veces no sé ni dónde está. La tengo en el celular, pero tampoco la leo, es una aplicación ahí que la de menos la borro, no la uso. Pero sí oro: Señor, bendice mi camino, prospera lo que hago. Y el Señor dirá: ¿cuándo leerá? ¿Cuándo va a aprender a obedecer? Y esa promesa está ahí para nosotros. El Señor quiere prosperar mi camino, Él quiere que todo lo que yo haga salga bien. Él quiere que sea una persona próspera, pero no por decir prosperado, bendecido y en victoria, no, es por obedecer lo que su palabra dice, lo que su palabra enseña, por adquirir conocimiento del Señor, de su palabra, y empezar a guardar lo que Él dice y ser temeroso de Él. Hay otra promesa hermosa en la Biblia y que a veces oramos: Señor, abre las ventanas de los cielos. Abre los cielos, Señor, para mi vida. Declaro puertas abiertas. A veces la gente ora declarando puertas abiertas para uno, y uno se estremece de alegría. Qué linda oración acaban de hacer para mi vida. Me acaban de decir puertas abiertas. Señor, derrama bendición hasta que sobreabunde, dice. Pero ¿cuál es la condición que dice Malaquías cuando pronuncia esas palabras? Que voy a abrir las ventanas de los cielos y voy a derramar bendición hasta que sobreabunde. Es que el Señor tuvo que decirle al pueblo: ustedes me están robando. Traigan lo que es mío a la casa del Señor. Traigan lo que me corresponde, dice el Señor, a mi casa. No lo reparta, porque no es suyo. Tráigalo a la casa, al alfolí, dice, porque uno es bueno para repartir lo que no es de uno. Pero el Señor dice: tráigalo al alfolí. Y entonces derramaré bendición que sobreabunde, abriré las puertas. Esas son las condiciones de las bendiciones. Por eso el estudiar la Biblia es tan hermoso, porque sí, a veces solo ponemos mucha atención a la promesa, pero obviamos el requisito. ¿Sabe que una promesa hermosa es el versículo 2 del Salmo 1? Dice que el hombre puede ser como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja nunca cae. Así queremos ser. El hombre, un hombre feliz que es plantado como a la orillita del río, siempre está verde, siempre está dando fruto. Pero es el hombre que es feliz porque nunca anduvo en camino de malos.
ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Es una persona que cuida su vida, cuida su testimonio, cuida con quién se relaciona, quiénes son sus amigos, que sale de su boca. Acabamos de tener una vigilia basada en el Salmo 128, de las bendiciones de Dios, de las promesas de Dios para el que es temeroso. Entonces la Biblia debemos leerla. Claro que sí, porque la Biblia nos da dirección. Es una lámpara a nuestros pies. Y debemos leerla porque en ella encuentro grandes y fieles promesas del Señor para mi vida. Y esas promesas podemos hacerlas nuestras. Y debemos proponer hacer esas promesas nuestras en la vida. Jesús animaba a sus seguidores y Él les dijo, pidan. Y Él también les dijo, busquen. Y Él les dijo, llamen. Pidan, busquen, llamen. Pero no olvidemos los requisitos. Todo el que pide recibe, todo el que busca halla, todo el que llama se le abre. Pero debemos estar no solamente enfocados en lo que podemos obtener, sino también en lo que debemos obedecer en nuestra vida. Dice Gálatas 6:7, no nos engañemos, Dios no puede ser burlado. No podemos engañar a Dios. Estoy vacilando, estoy pidiéndole esa promesa, esa gran bendición, pero voy a vacilarlo, no estoy cumpliendo lo que a mí me toca. No nos engañemos, dice el apóstol Pablo, Dios no puede ser burlado. Todo lo que uno siembra, eso cosecha. ¿Qué será lo que estamos cosechando? Bueno, lo que hemos sembrado. No podemos cosechar papas si sembramos chayotes. No podemos cosechar un fruto X si hemos cultivado otro fruto. Y las promesas, no podríamos tener esas promesas si no estamos trabajando en las condiciones que el Señor nos pide. Entonces, hermanos, la Biblia debemos leerla. Jóvenes quieren ser prósperos, acérquese a la palabra de Dios. Aprenda de la palabra de Dios. Humíllese delante del Señor en su palabra. Busques la sabiduría de Dios que está aquí. Aférrese a las promesas del Señor. Hay una promesa increíble en la Biblia que algunos de ustedes la han escuchado, y es que la promesa del Señor nos da fortaleza. Había un hombre en la Biblia que se llamó Caleb y Josué. Ellos fueron dos de los espías que fueron a mirar la tierra prometida. Y ellos fueron los que dieron un buen reporte a Moisés. Moisés se muere, pero le hizo una promesa a Caleb de darle un territorio. Cuando Caleb era joven, Moisés le dijo, ese territorio, todo ese terreno va a ser suyo. ¿Sabe cuántos años pasaron? 45 años, dice la Biblia, pasaron. Seguro todos los días Caleb se despertaba pensando, yo confío, Señor, que tu promesa será realidad en mi vida, que tú me darás lo que me prometiste un día. ¿Cuántas promesas le habrá hecho el Señor a usted en su vida? ¿Cuándo se las hizo? Cuando era niño, el Señor habló a su corazón y usted sintió una certeza en su corazón de que Dios le estaba hablando y diciendo algo. Cuando era un joven, Dios le habló a su corazón. Dios me habló a mí siendo un niño muy pequeño, cuando mi papá me llevaba a la iglesia y nos sentaba ahí y lo que hacía era dormir en la banca. Pero siempre que pienso en mi ministerio, yo recuerdo mi niñez, cuando Dios me habló y cómo Él a través del tiempo ha ido cumpliendo su promesa en mi vida. Hay promesas que a veces uno olvida que Dios nos hizo, porque han pasado los días y los meses y los años y no se han concretado aparentemente. Entonces se nos olvida y ya no oramos más por eso. Pero Caleb nunca olvidó una promesa que el Señor le hizo un día: te voy a dar aquello. Y envejecía Caleb y pasaban los años y no fueron 5 ni 10 años, 40 años, ya 40, y piense que tal vez tenía otros 40 cuando le pasó eso. Llevamos 80, 45 años. Y ahí está Caleb esperando que el Señor cumpla su promesa. Y un día Caleb vuelve a hablar con Josué y dice Josué 14, versículo 11, que Caleb le dijo a Josué: todavía estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra.
y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día. Porque a veces no recibimos las cosas del Señor porque pensamos que ya estamos viejos, ya se me pasó el tiempo de estudiar, ya se me pasó el tiempo de haberme casado, ya se me fue el tiempo de tener hijos, entonces ya no, ya olvido las promesas de Dios, las tiro a un canasto y me aferro a una forma de vida frágil o pobre. Pero Caleb, después de 45 años, dijo: todavía estoy fuerte como el día que Moisés me envió. Ahora cuando vino el amigo de don Horacio, don Carlos, que se paró aquí a dar testimonio, un señor tan mayor y todavía fuerte. A muchos más jóvenes nos asusta hacer un viaje, ir a algún lugar, meternos en determinados lugares, pero cuando confiamos en Dios, nuestras fuerzas serán renovadas, nuestra salud será cuidada. Dios se encargará de velar por nuestro bienestar para, a través de los años, volver a orar y decirle: Señor, todavía me siento como aquel día cuando me dijiste que me ibas a dar esto. O cuando pusiste en mi corazón aquella inquietud: Señor, me siento tan fuerte como aquel día, estoy dispuesto todavía, tengo fuerza para la guerra, para salir, para entrar. Dame ese monte. ¿Dónde encontramos esas promesas? Aquí. Aquí encontramos esas promesas. Si no hay promesas en su corazón, tal vez es porque necesita leer las Escrituras y volver a encontrarse con el Señor para que le dé dirección, para que le dé una promesa que le inspire su corazón, una promesa que le mueva a estar cerca del Señor a través del tiempo y seguir orando, porque en su momento Dios tiene una respuesta. Y Caleb recibió aquella bendición de Dios. Debemos acercarnos a la Biblia cada día, porque en la Biblia encontramos dirección. En la Biblia encontramos promesas, pero en la Biblia encontramos fortaleza para nuestra vida. El Señor es nuestro pronto auxilio, nuestro refugio. Él es nuestro escudo. Y cuando nos sentimos débiles, recurrimos a Él, a su palabra. Y esa palabra nos reconforta, nos fortalece. No que a veces nos quite el problema, pero nos da energía para enfrentar las situaciones de la vida. No hay otro libro, hermanos, como esto. No me diga de Pablo Coelho, ni de ningún otro tipo de nueva era. No hay nada que se pueda asemejar a lo que la palabra de Dios dice. Por eso este libro es tan extraordinario, porque nos habla de nuestro destino eterno, del regalo de Dios, de la forma tan maravillosa como Dios puede transformar nuestra vida. Cómo Dios transformó a David y lo trajo del redil, de detrás de las ovejas, de una familia insignificante, para convertirlo en el gran rey de Israel. Este libro debe ser parte de la lectura suya cada día. Cada día. Si no tiene uno, haga el propósito de conseguirse uno. Haga el propósito de obtener uno. Apréndase unos versículos de memoria. Y me dice: pastor, ya yo me aprendí. Regáleme una Biblia, se lo digo, y veremos a ver qué hacemos. Pero sabe, hermano, usted necesita aprender esto, aprender la palabra de Dios, aprender el mensaje de Cristo para nosotros, que es vida. Esto sí es prosperidad, esto sí es bendición, esto sí trae a nosotros dirección. Ninguna otra cosa nos puede ayudar tanto como la lectura de la palabra de Dios. Así que propóngase de hoy en adelante leer este libro con sentido, buscar el consejo de Dios acá. Voy a invitarle a ponerse de pie, vamos a orar y quedamos luego despedidos. Oremos. Señor, te damos gracias esta mañana, gracias por tu palabra, gracias por la Biblia, este libro extraordinario que has puesto en nuestras manos, una gran bendición. Gracias por los hombres que en el pasado se sacrificaron trabajando horas para poner el texto en nuestro idioma al alcance del pueblo. Gracias, Señor, porque hoy podemos leer tu palabra en nuestra propia lengua. Gracias por esos grandes hombres tuyos. Gracias, Señor, porque podemos aprender de tu palabra y podemos encontrar dirección para nuestra vida.
podemos encontrar esas promesas que nos inspiran a seguir adelante. Y sabemos que estamos seguros en ti, y en ella encontramos fortaleza, Señor. Bendice a mis hermanos, bendice a tu pueblo hoy donde quiera que estés, Señor, que podamos atesorar en nuestro corazón esas palabras tuyas, Señor, de manera que nuestras vidas irradien tu luz donde quiera que vayamos. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Nos vemos próximamente.